Es mejor el conocimiento que la práctica mecánica. La meditación es superior al conocimiento. La renuncia a los frutos de la acción es aún mejor que la meditación, pues de la renuncia surge la paz inmediatamente. Así, la devoción al Supremo también está incluida dentro del yoga de la acción desinteresada, y el yoga del servicio desinteresado también está incluido en ella. El conocimiento profundo también está incluido dentro del yoga del servicio desinteresado. La forma más externa de todo esto es el yoga del servicio desinteresado. Dentro de él, el yoga del conocimiento, y dentro de este, el yoga de la devoción, se desarrollan y alcanzan su plenitud. Si el practicante, mientras realiza el yoga del servicio desinteresado, mantiene la investigación interna de ambos yogas, progresa rápidamente hacia la perfección. De lo contrario, avanza gradualmente. Cuando el yoga de la acción, realizado con desapego y con conciencia plena, se practica correctamente, lleva al practicante hasta el Supremo. Sobre esto, el Señor ha dado garantía varias veces en la Gita. Cada persona alcanza la perfección dedicándose a su propio deber. De aquel de quien provienen todos los seres, y por quien todo esto está impregnado, adorando a ese Ser Supremo a través de su propio deber, el ser humano alcanza la perfección. Aquel que, siempre realizando todas sus acciones, toma refugio en mí, por mi gracia alcanza la morada eterna e inmutable. Quien ha alcanzado la realización del Brahman, cuya mente está en paz, no se lamenta ni desea. Así, el yoga de la acción desinteresada, o yoga del servicio desinteresado, ciertamente lleva a la devoción caracterizada por el amor, o a la constante y continua memoria del Supremo, como el flujo ininterrumpido de aceite, y a la pureza de la soledad interior. Si se sigue el camino del yoga del conocimiento, se alcanza el estado de sabiduría como el del rey Janaka o el de los sabios. Si uno practica el karma yoga y al mismo tiempo investiga el camino del conocimiento, alcanza un estado como el del rey Janaka. Y si mientras practica el karma yoga sigue el camino de la devoción como las gopis, entonces alcanza la devoción. Si uno sigue el camino del conocimiento, Gyan Yoga, alcanza el estado de sabiduría o de un Jnani como el rey Janaka, y además lo logra rápidamente. El conocimiento puro, Gyan Yoga, y la devoción pura, Bhakti Yoga, solo se perfeccionan después de mucho tiempo. Esa es su particularidad. Shreyo Hidyanat Karma Faltyaga. Para el ser humano, para el practicante, todo lo que posee, el cuerpo, los sentidos, la mente, el intelecto, la capacidad, la fuerza, los objetos, etc. Todo le ha sido dado por Dios. Por eso, cuando el practicante renuncia a los frutos de la acción, es decir, cuando no considera nada de esto como propio, ni actúa para sí mismo, y dedica todo con actitud desinteresada al servicio de Dios y de los verdaderos devotos de Dios, entonces se libera del apego a lo material y alcanza un estado de conciencia plena y una naturaleza divina. Después, en la meditación, si tienes una buena inteligencia, esa inteligencia te la ha dado Dios. ¿Acaso la tomaste de otra persona? ¿Dónde estaba cuando naciste? Pero algo de inteligencia te la dan tus padres, luego te la dan los maestros, después otros te la dan, otros más, los gurús, así es. Así que, en última instancia, ¿de quién es toda esta inteligencia? Si alguien se enorgullece de sí mismo porque otros lo elogian, está equivocado. Pero esta inteligencia viene de alguien más. Así que, si la has recibido de alguien, úsala bien al servicio de Dios. Entonces, será bueno tanto para quien la recibió como para quien la dio. Después, si uno se dedica a la meditación, tampoco le resultará difícil. Cuando, debido a deseos egoístas, surge inercia en los medios, entonces la meditación se volverá difícil. Pero a través del karma yoga, esa condición se alcanza en poco tiempo. Por eso es incluso superior a la meditación. Aquí, en Tyagat Shantiranantaram, el tyag se refiere precisamente a la renuncia a los frutos de la acción. No es solo renuncia, es la renuncia a los frutos de la acción. La simple renuncia no es aceptada por el Señor Krishna. Quien renuncia a los frutos de la acción es llamado un verdadero renunciante. Así, la verdadera renuncia es la renuncia a los frutos de la acción. Un renunciante. Así es como se le llama, y ese es el significado.
Es absolutamente necesario comprender la naturaleza especial y particular de tal renuncia en su totalidad. El Maharaj le ha dado un poco más de importancia a la renuncia, es decir, para convertir a alguien en un renunciante. Es un camino más corto. En el mundo uno tiene que trabajar como un burro, así que es mejor hacer un poco de ese trabajo aquí. Allá, por mucho que trabajes como un burro, no obtendrás ningún fruto. En cambio, si renuncias allá y haces un poco de trabajo aquí, tu vida se beneficiará. Por eso el Maharaj ha dado un poco más de importancia a la renuncia que el Gita. En el Gita no se enfatiza tanto esto. Para tal renuncia es necesario comprender la verdadera naturaleza, Swarup. La renuncia solo puede lograrla aquel que conoce su verdadera naturaleza. Y la renuncia no puede lograrla quien no conoce su verdadera naturaleza. Por ejemplo, como la luz del sol o el calor del sol no pueden ser renunciados, como la luz del sol. No se puede renunciar a la luz del sol ni al calor del sol. Por ejemplo, están unidos a su propia naturaleza. La luz y el calor están ligados a la naturaleza del sol. No es que el sol, por alguna regla o durante el Chaturmas, 4 meses sagrados, de repente renuncia a su calor. Durante el Chaturmas no ocurre nada nuevo, ni cambia de lugar. No hacemos algo así. Por ejemplo, el sol. ¿Acaso el sol por alguna regla decide renunciar al calor y volverse frío? El frío es algo ajeno a su propia naturaleza. Es decir, si algo no nos pertenece y lo dejamos, ¿de qué sirve eso? Entonces, ¿a qué se le llama renuncia? Si no lo tienes, no puedes renunciar a ello. Si no es tuyo, no puedes renunciar a ello. ¿Puede el sol renunciar a su calor? El sol no tiene frío. Entonces, ¿por qué diría que ha renunciado al frío? Entonces, ¿a qué se puede renunciar si ya lo tienes? El ego. Si algo es de otro, pero uno lo ha aceptado como propio, a eso sí se puede renunciar. Si algo es de otro y uno lo ha asumido como esto es mío y luego lo deja, entonces eso es renuncia. Por ejemplo, si hay una vasija de cuajada que no es de nuestra casa, sino que alguien la ha dejado y nosotros la hemos considerado como nuestra. Si el cuerpo y las riquezas nos las ha dado Dios, pero nosotros las consideramos como propias, entonces se puede renunciar a eso. Así la renuncia se vuelve muy fácil y da buenos frutos. Así como el sol no puede renunciar a la luz o al calor, de la misma manera, decir que uno puede renunciar a lo interno no tiene sentido. Por lo tanto, solo se puede renunciar a aquello que no es nuestro y que por error o por equivocación hemos considerado como propio. A veces lo hemos considerado nuestro por egoísmo y otras por simple error. Incluso después de apropiárnoslo, no queremos dejarlo. La renuncia es infinita, pero la aceptación tiene un límite. Las cosas materiales son limitadas, por lo que la aceptación también lo será. La renuncia es infinita, solo a través de ella se puede alcanzar al Ser Supremo. Debido al apego a cosas limitadas, no se puede llegar hasta el Ser Supremo infinito y uno se queda atascado en el camino. Al renunciar a los frutos de las acciones, se abandona el vínculo con el mundo. Por eso aquí la renuncia se refiere a abandonar las acciones junto con sus frutos. El verdadero significado es renunciar a los vínculos que se han asumido erróneamente. Esta es la verdadera naturaleza de la renuncia. La renuncia es infinita porque si me apego a una cosa, no se vuelve limitada. Si acepto una sola cosa, en la renuncia no hay limitación. Si renuncio, lo renuncio todo. La renuncia es un tema muy profundo y difícil de expresar. Y el apego siempre es limitado. La renuncia es ilimitada. Por eso, aquí la renuncia se refiere a abandonar las acciones junto con sus frutos.
El verdadero significado es renunciar a los vínculos que se han asumido erróneamente. Eso es lo que hay que comprender. A través de la renuncia se obtiene paz infinita. En cuanto renuncias a lo que has aceptado erróneamente, inmediatamente obtienes paz. Y si no renuncias, entonces hay intranquilidad. Este es el verdadero significado de la renuncia. No es posible abandonar completamente todas las acciones, pero quien renuncia a los frutos de la acción, a ese se le llama un verdadero renunciante. Ningún ser encarnado puede abandonar completamente todas las acciones. Nadie que tenga un cuerpo puede renunciar por completo a las acciones. Pero quien renuncia a los frutos de la acción, a ese se le llama un verdadero renunciante. Quiero conocer la verdadera naturaleza de la renuncia. Así como Keshin Shodhana le hizo una pregunta al Señor y él la respondió. De la misma manera, Arjuna le hace una pregunta y en respuesta a ella, el Señor pronuncia este verso. Ningún ser encarnado puede abandonar completamente todas las acciones, pero quien renuncia a los frutos de la acción, a ese se le llama un verdadero renunciante. Aquí la renuncia que se ha hecho es una renuncia limitada. ¿Qué se ha hecho? La familia en su conjunto es muy importante. Renunciar a los lazos de la familia, así. Pero no hemos dejado ninguna otra cosa. ¿Cuál es nuestra falta? ¿Acaso los deberes del cabeza de familia son mayores que los nuestros? La convivencia. Nosotros. Entonces, ¿qué hemos renunciado realmente? Si he renunciado, he dejado lo que era incorrecto en mí. Si he dejado mi orgullo equivocado, entonces he renunciado a eso y así he encontrado mucha paz. Pero si después vuelvo a recordar el dolor, entonces la inquietud regresa. Si me quedo sentado y sigo recordando el daño, entonces la inquietud vuelve a aparecer aquí y allá. No es que la paz venga solo de la renuncia, sino de lo que se renuncia. Si algo no es nuestro y aún así lo hemos aceptado como propio, por error, entonces debemos soltarlo de nuestro corazón. Eso es lo que genera un sentimiento de paz.